bienvenidos a Sembrarte, soy Cris Panda, estamos aquí en el estudio de Planeta 2013 y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Estamos aquí con el licenciado Arturo Araujo con nosotros, es experto en Derecho Civil y Penal. Así que qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Para mí es un honor de verdad el compartir mucho más conocimiento y hacer que nos informemos un poquito más sobre temas que la verdad a veces solo hasta que estamos en el problema es cuando ya buscan al abogado, ¿verdad? Y aparte, ya así como auxilio. Sí, ya cuando ¿no? lo tienen encima, ya ahora hay que tratarlo de sacar adelante. Exactamente, ¿no? O hasta que tenemos el problema. Entonces, aquí en Planeta 2013 y principalmente en este programa estamos buscando mucho lo que es la cultura preventiva. Hablábamos la semana pasada sobre derechos humanos y esta semana estamos hablando un poquito de todo lo que es la evasión del conflicto y todo lo que por miedo, por no saber, evadimos y dejamos que pasen muchas cosas, ¿no? Tú como abogado debes de saber que a veces dices, ¿y cuánto llevas con este problema antes de buscarte? Claro. ¿Y cuánto? Y es que realmente parte es un problema de educación. Uh-huh. Nosotros como mexicanos tenemos un problema de educación en cuanto a que nos asesoramos, nos queremos asesorar cuando el problema ya lo tenemos encima y cuando ya es más bien ya contesta la demanda porque ya la tengo encima o porque ya me vino el problema, ya me quitaron a mi hija y ahora quiero demandar. Y nunca buscamos al abogado para que te asesore desde antes, para decir, oye, voy a tener un problema, ya se me viene acercando, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo me protege la ley también, no? Y bueno, como bien lo mencionas, es un tema de mexicanos de cultura también, uh-huh. Y aparte como dejar que las cosas pasen y avanzan y avanzan y avanzan, y esto genera un conflicto bastante fuerte cuando a veces podemos evitar este tipo de cosas. Sobre todo, acabamos de tener todo lo que es esta plática sobre mujeres y mujeres que guardan sus emociones, y ahorita que tanto se está dando la parte del maltrato, la parte de los divorcios, qué tan importante es finiquitar, cerrar y acordar y hacer este tipo de acuerdos para que todo vaya marchando bien, ¿no? Claro, pues normalmente las mujeres, bueno, ¿cuáles son los típicos problemas que uh-huh. tiene una mujer, bueno, en esta sociedad, como estamos al día de hoy? Pues son violencia familiar, ¿no? Uh-huh. Violencia familiar en contra de ellas, ya puede ser psicológica, puede ser emocional y puede ser hasta económica, ¿no? Violencia económica. Y física también. Okay. Eso de violencia económica seguramente muchos no la conocen. La violencia económica, aparte de que muchas de las mujeres en la actualidad trabajan, pero otras no, siguen con el sistema tradicional de quedarse en casa cuidando a los hijos, que también es un trabajo pues muy elaborado, ¿no? Uh-huh. Pero lo que hacen luego algunos maridos que sienten que como ellos son los que mandan en la casa, son los que tienen el dinero, pues normalmente los tienen muy limitadas en la cuestión económica. Uh-huh. Y eso es parte de una violencia económica. Hoy y se considera como violencia. Eso. Se puede demandar, por supuesto. Se puede demandar. Lógicamente, parte del problema es que muchas personas no tienen cómo comprobar ingresos. Uh-huh. Y de ahí empezamos con el gran problema con los jueces, porque el juez dice, bueno, ok, ¿a quién le voy a pedir la pensión alimenticia? A tal persona, ¿no? Uh-huh. Pasamos con lo que es la pensión. Siguiendo con esta parte de la pensión, ¿qué es lo que sucede? Que se busca a la persona donde trabaja y resulta que dice, bueno, es una persona particular que no hace declaraciones en el SAT, que no tiene cómo demostrar ingresos. Entonces, no está en Seguro Social, no está en Hacienda, no está en ninguna parte. Entonces lo que dice la ley es que también más o menos el juez debe de basarse en los 2 últimos años que ha tenido la persona como ha vivido. O sea, el estilo de vida que ha tenido durante los 2 últimos años. Si la persona ha tenido, porque luego las personas tienen pues escuelas particulares, tienen una casa decente, bien propia, tienen algunas vacaciones, todo eso, y resulta que el día de mañana cuando les piden pensión alimenticia, el marido dice, ya no trabajo, ya no hago absolutamente nada, uh-huh. Y ahora ya háganle como quieran, ¿no? Y entonces ahí se hace un estudio socioeconómico. A través de un trabajador social. Uh-huh. A través de un trabajador social, se presenta un trabajador social. Y entonces dice, bueno, tú vivías en esta casa, más o menos a cuánto haciendo tus ingresos, y pues tú no tenías trabajo anteriormente, ahora dices que tienes trabajo y después dices que no vuelves a tener trabajo. ¿Cómo es que mantuviste una casa durante tanto tiempo, no? Y ahora dices que ya no lo puedes hacer. Eso es parte de lo que hace el trabajador social. Dice, bueno, entonces el señor dice que sus ingresos son de 5,000, pero realmente los gastos en casa son de 12,000, 14,000 pesos.
Bueno, entonces el juez es cuando hace una valoración para que la mujer pueda tener una pensión alimenticia y a su vez los hijos, ¿no? Eso es en cuanto a la cuestión económica, ¿no? Qué interesante, porque muchas veces dicen, ya no tengo cómo comprobar, ya no tiene trabajo, no tengo dónde buscarlo, no tengo nada que hacer, entonces sí hay que hacer. Entonces sí es bien importante que vayamos informándonos de estos temas, claro. Porque y aparte de esto va cambiando. Por supuesto. Porque aparte ahora en el estado y que en el distrito y que las nuevas reformas y todo esto, y va cambiando todo y de repente ya podemos hacer mucho más. Hoy la ley protege mucho a la mujer. Y también eso es por la cuestión civil, ¿no? Por el lado familiar, pero también la ley protege por el lado penal, en donde hay un incumplimiento de obligaciones alimentarias y como tal, pues es un delito, ¿no? O sea, ya no hay de otra. Ajá. Ya no, o sea, si uno trata de buscar un abogado y una asesoría, pues se hace hasta lo imposible para que esa persona cumpla, o si no, vienen las consecuencias legales, ¿no? Las civiles, pues bueno, es el cumplimiento de una pensión y medidas de apremio que son de carácter administrativos que pueden llegar hasta un arresto, ¿no? Como multas también. Pero en materia penal, pues puede llegar hasta la prisión preventiva. Ajá. Que eso es muy interesante. Lo que pasa es que muchas mujeres dicen, ay, pues ¿cómo voy a meter al papá de mis hijos a la cárcel, ¿no? Que igual y ni llegan. Yo creo que del puro susto ven como, y ahora sí pagan. Porque además tienen que pagar para que les otorguen el perdón. El Ministerio Público ahora pide que se tenga que haber pagado. Es decir, ahora tú pagas y no se te otorga el perdón. ¿Y mientras se quedan ahí? Mientras, a veces como está el proceso en la averiguación previa, cuando se le cita, bueno, ahí se le hace el conocimiento, las consecuencias hasta las que puede llegar. Si ya llega a la cárcel, bueno, pues hay un futbolista, ¿no? Que acabó de entrar hace poco a la cárcel y pues tuvo que pagar para poder salir, no hay más, ¿no? Así que ya no es una cuestión de palancas ni nada, o sea, que sí es parejo para todos, la verdad, ¿no? es que sí. Y sí es importante que bien lo menciones, porque yo creo que es una situación que pasa mucho aquí, y muchas mujeres que se divorciaron o que fueron mamás solteras o que al final nos hizo cargo el papá, lo que sea, y que dicen, no, me volví guerrera y yo me dediqué a mantener y hacer, pues sí hay derechos, sí hay obligaciones. Sí, por supuesto, porque hay veces que las mujeres dicen, no, yo no quiero nada de esta persona. Ajá. Y lo único que estás haciendo es coartar un derecho de tu hijo. Es un derecho de un hijo que la propia ley para la por más guerrera que sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Claro, porque es un derecho de los niños, ¿no? Y entonces seguiríamos fomentando ese machismo también. Por supuesto. Entonces no es una lucha, porque sí es importante como aclarar que no es una lucha de poder, sino es una situación justa. Es simplemente un derecho. En cuanto a los hijos y en cuanto también a las personas, a las madres que no trabajan, que se dedican preponderantemente al hogar y a los hijos, ¿no? Hablamos de derechos humanos la semana pasada. Como derecho de cada niño, tiene derecho a la pensión. Tiene derecho a una pensión, tiene derecho a convivir con ambos padres. Ok, importante también las mamás que dicen, no quiero que lo vea, ¿no? Exactamente. Porque no lo soporto. Sí, es una realidad. Y hay mujeres que llegan y dicen, oye, es que yo quiero que lo vea lo menos posible. Y dice, bueno, es que ese derecho es de tu hijo, no es tuyo. Eso es importante. A menos que verdaderamente alguno de los papás tenga algún problema, bueno, es cuando se le hace el conocimiento a un juez y el juez dice, bueno, puede haber una restricción y puede haber visitas y convivencias supervisadas. Para eso hay un centro de atención para visitas supervisadas. En el Distrito Federal y en el Estado de México, bueno, yo creo que en toda la República lo debe de haber, en donde los padres pueden convivir con hijos cuando tienen que hacer visitas supervisadas. Y ahí hay personal profesional que los está checando durante las convivencias, hasta el momento que dicen, bueno, ya creemos que ya la relación padre-hijo, mamá-hijo, ya se lleva bien y ya pueden salir y pueden llevarse por fuera, ¿no? Entonces, derecho a la pensión, derecho a ver papá y mamá. Derecho a la educación. Por supuesto que es un derecho. Alimentación, al entretenimiento también. Entretenimiento. También. Mira, eso ni sabía. Eso lo maneja la Ley de Protección, el artículo 12 de la Ley de Protección para las niñas y los niños y adolescentes. Es un derecho que los saquen a pasear. Que tengan convivencia, que puedan esparcimiento. Parque, y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de calidad de tiempo, claro, de recreativos, por supuesto. Mira todo lo que no sabemos. Y hablamos de esta parte porque esto se va mes con mes cambiando, las leyes van cambiando y muchas nos van siendo a favor y ni siquiera sabemos, y luego dejamos que las cosas pasen. ¿Qué pasa con esta parte del juicio oral y juicio tradicional que nos venías comentando? En materia familiar, lo que ha ayudado mucho es la cuestión de la inmediación.
O sea, se entiende que los juicios orales deben de ser como tales orales, donde hay más cuestión oral entre las dos personas, la publicidad, que debe ser públicos, o sea, debe ser a la vista de todos también. Que es incómodo. Que es incómodo, aunque hay un defecto que yo le he visto, porque antiguamente los juicios las audiencias eran públicas, donde se llevaban tradicionalmente, bueno, algunas se siguen llevando, llega uno al juzgado y está el secretario, y se llevan con el secretario y ahí están los testigos y todo el mundo el que pase puede oír las audiencias. A mí me tocó así. Ahora ya hay un lugar donde se lleva la audiencia, un salón oral, donde se llevan las audiencias y nada más entran las partes con sus abogados, no entra nadie más. Entonces lo de público pues ya no lo tiene y ya esa parte se pierde un poco, ¿no? De lo que es cuestión pública, pero la parte de lo que es la inmediación es muy buena porque ya tiene un trato directo con el juez. El juez tiene obligación de estar presente en las audiencias, lo que anteriormente no. A veces había clientes que decían, oye, ¿quién es el juez? O sea, en su vida lo vieron, terminó el juicio, favor o en contra, pero nunca supieron quién era el juez, ¿no? Sabían que había una persona ahí metida en un cubículo y de ahí no pasaba, ¿no? ¿Esto agiliza el proceso? Ayuda mucho a que el juez se dé cuenta de lo que realmente sucedió en las audiencias. Así que no le cuenten. Que no le cuenten, porque a veces normalmente quien llevaba todo el juicio era el secretario. Y en la vida, ahora sí que en la vida práctica de nosotros como abogados, pues hasta platicábamos con los secretarios y el secretario dice, no, pues ya con lo que declaró el testigo, ¿no? Pues ya ese juicio ya está más adelante que otra cosa, ¿no? Y de repente llegaban las sentencias en contra, ¿no? Y hasta el mismo secretario decía, oye, pero pues aquí el testigo dijo tal, sí, pero no yo lo que no se apuntó, ¿no? Lo que no se anotó, ahora se graban las audiencias. Entonces no nada más las ve el proyectista, sino que el juez que estuvo presente se da cuenta de todo lo que se dijo y lo que se grabó y lo que no se llegó a grabar, y puede ver la propia sensibilidad de las personas, ¿no? De cómo están, de si los niños cómo vienen, si vienen asesorados, si están diciendo lo que quieren decir, o si ya lo están casi obligando, ¿no? Y están a veces hasta temerosos de lo que van a declarar, ¿no? Es en cuestión de los niños. Entonces es muy importante que el juez esté por sus sentidos, se dé cuenta de lo que está sucediendo. Entonces cuando dicta una sentencia dice, bueno, ya me acuerdo perfectamente este juicio y lo dicta de tal forma, ¿no? Existe contradicción en el juicio oral. ¿Qué significa la contradicción en el juicio oral? Que ya pueden debatir las dos personas. O sea, el juez le da la palabra en ese momento a uno y escuchando a uno le da la palabra al otro. Antiguamente en el juicio tradicional, pues es, a ver, las pruebas del testigo, sus pruebas del testigo y vámonos, adiós. La confesional, que era la confesional, absuelven posiciones, preguntas verbales que se le hacen, en las cuales tiene una técnica especial hasta para su admisión. Y entonces, pues bueno, a veces decía uno, bueno, yo quería hacer esta pregunta, pero pues tenía que ser muy técnica la pregunta para que la admitan, y a lo mejor se pudo haber quedado volando, ¿no? Ya con una cuestión oral, hasta el mismo juez la puede preguntar. Y entonces le da oportunidad a las dos personas para que debatan, ¿no? Eso está súper bueno. Hay otro principio que se llama de concentración. El principio de concentración quiere decir de que normalmente en el juicio tradicional, ¿qué se hacía? En el juicio tradicional decían, bueno, llevamos la audiencia y pues saben que ya no hay tiempo, nada más desahogamos la testimonial y mañana y dentro de 15 o un mes desahogamos la otra. En el DF sigue sucediendo eso todavía en el Estado de México van un poquito más avanzados en esa parte, porque en el DF, ahora sí que la experiencia igual, reitero, nos dan una audiencia hoy 2 de noviembre y ya no tienen fechas hasta febrero. O sea, a ver si alcanzamos en enero toda alguna audiencia, si tenemos suerte, si no nos mandan hasta febrero. Y los juicios se van alargando. Y para que nada más nos desahoguen la otra testimonial. Y entonces nos dicen, ahora nos vamos hasta abril para desahogar las confesionales. Entonces, para desahogar todas las pruebas, nos podemos llevar un año en puras pruebas. ¿Qué cosa? Cuando ya en el juicio oral se llama de concentración, de que se va a tratar de desahogar todas las pruebas que se puedan en una sola audiencia. ¿En el momento? En la audiencia. En la audiencia. Ajá. Hay ese proceso en el juicio oral en materia, vamos a manejarlo familiar y civil, se maneja a través de una audiencia inicial, donde las partes, donde el juez ve si están las dos partes, cuáles son las excepciones procesales que se tuvieran que desahogar en ese momento, o si no, deja el juicio para ver qué pruebas se van a admitir, y entonces en ese momento se admiten las pruebas para desahogarse en la siguiente audiencia, que es la audiencia de pruebas, ¿no? La audiencia que es la audiencia principal.
pero se entiende que es una sola audiencia, la audiencia principal, en la cual en la audiencia principal se tienen que deshogar todas las pruebas. Lógicamente a veces sí falta tiempo, porque a veces puede llevar 4 o 5 horas y la juez dice, bueno, pues ya me aventé todo el día y tengo más audiencias, ¿no? Pero ya se trata de deshogar la mayor posible, ¿no? Todo para hacerlo. Y la siguiente audiencia ya no la señalan tan lejana. La señalarán cuando mucho a los 8, 10, 15 días, ¿no? ¿Y eso para ser tradicional o oral, quién lo decide? Ya, dependiendo de los juicios. O sea, hay juicios que todavía siguen un procedimiento tradicional. Por ejemplo, ya en materia mercantil. Los juicios que rebasan una cierta cantidad se van con juicios de cuantía menor, otros juicios que son mercantiles, pero que no son especiales, como sería un título ejecutivo, todo eso, ya se pueden manejar a nivel oral, pero no tienen que pasar de una cierta cantidad. Vamos a hablar que son alrededor de 550,000 pesos. Okay. Y es lo que estaban abarcando, de ahí se pueden llevar en un procedimiento. Y si no, si ya pasan de esa cantidad, ya algún otro tipo de juicios ya se llevan de forma tradicional. O sea, no hemos terminado con el juicio tradicional. O sea, yo creo que eso nos va a llevar un tiempecito más. Un cachito. Un tiempo eso más. esperemos que poquitito. Oye, fíjate que ahora que comentamos que venías aquí con nosotros, no vas a creer quiénes son los que más nos escribieron. Papás solteros. Decían, ¿por qué siempre están asesorando a las mujeres? ¿Por qué la defensa de la mujer? Preguntaban mucho de qué derechos tiene un papá soltero, porque ahora también se está dando mucho. Muchísimo. Sí, es muchísimo. Increíble y me escribían, es que siempre todo es para la mujer y que la protección y que el tema de la mujer y que el abandono, y hay hombres hoy que son abandonados con hijos. Sí, por supuesto. Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema porque normalmente ni lo tocamos. Ya no se toca, pero si uno lo ve en las escuelas, ya hay muchos papás que tienen a sus hijos, que son los que los llevan, son los que los tienen, todavía trabajan y hacen de todo, ¿no? Hay otros papás que también llegan con nosotros al despacho diciéndonos, oye, pues fíjate que pues tuve un hijo con mi novia, ¿no? Pero mi novia ya me dijo que ni me vuelva a acercar, es más, ya hasta le puso el nombre de sus papás al niño, ¿no? Y no pueden ver a los hijos, cuando siendo los papás tienen los mismos derechos si son casados, si son solteros. Aquí la relación filial entre padre e hijo no tiene nada que ver si es concubinato, si es además con género, y si es concubinato, si es matrimonio o si son solteros, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Bien importante, porque también la comunidad gay está pasando por situaciones así. Claro. O sea, hoy por hoy ya tenemos temas súper controversiales. El papá soltero, la adopción homosexual, papás, todo exacto. Esto también. Y los derechos también que tienen. Entonces sí es súper importante el saber que, bueno, tenemos abogados que manejan todo este tipo de temas. Pues tratamos de manejarlo. Bueno, nos llegan muchos asuntos en donde los papás nos dicen, oye, pues no me dejan ver a mi hijo, ¿no? Cuando no los tienen, no me permiten verlos. Bueno, pues entonces hay que solicitar el régimen de visitas y convivencias, ¿no? Y además, a veces, y llega a suceder los casos donde a veces hay mujeres que no están capacitadas también para criar hijos. Hay una razón especial. Muchas veces, por una cuestión psicológica, por una cuestión de antecedente o lo que sea, no los pueden tener. Y hay papás bastante bien preparados para poder tener a sus hijos. Claro. Y ya existe jurisprudencia que establece que la igualdad para tener un hijo en su custodia, no nada más para visitarlos, para tenerlos una convivencia, ya pueden tener los papás sin ningún problema. O sea, no puede haber, eso ya se maneja como una discriminación también. Wow. Efectivamente hay muchos papás que hasta son súper papás. Sí, claro. Y tiene, como tú bien mencionas, esta parte de discriminación, ¿no? De tú no puedes, ¿no? Hoy hay papás que están sumamente, hombres súper sensibles, preparados, que tienen muchísima responsabilidad sobre sus hijos y que efectivamente están hasta desorientados. Dicen, no me deja verlo y entonces no hace nada. La ley también los protege. Sí, por supuesto, los protege y se puede pedir desde la guardia y custodia, pueden pedir el régimen de convivencias y visitas si es lo que nada más quieren verlos algunos días. O ya, por ejemplo, en el DF existe la misma guardia compartida. En el Estado de México todavía no lo tienen, pero ya en el Distrito Ciudad de México ahora, ¿no? Ya se maneja como guardia compartida. Que es muy interesante porque entonces alguien puede decir, pues una semana tú, una semana yo, ¿no? Ahora con las familias nuevas que trabajan. ¿A poco ya hay eso? Sí, por supuesto. Una semana. O puede, como ella es compartida, puede ser hasta por meses, ¿eh?
3 meses tú, 3 meses yo, o sea, eso no hay problema, porque ya es compartida. ¿Y ahí ya qué no se nada hace más con es, la pensión también igual? dependiendo, si se va a manejar pensión, hay que ver. Ahí sí el juez y también las personas tienen que ponerse de acuerdo. Normalmente cuando es compartida, el juez no es común que vaya a dar una guarda compartida, no es común. Esto normalmente es cuando las partes de común acuerdo lo establecen. Pero hoy ya se puede llegar a una media, se puede uno hablar de lo que tiene, sus posibilidades, y que a lo mejor te dicen yo tengo una semana, 2 semanas, 3 meses o solo las vacaciones. Hoy se puede todo mientras lleguemos a un acuerdo. Un acuerdo, se puede sin ningún problema. Pero la cosa que les digo a todos ustedes es que reflexionen, que realmente reflexionen y que dejemos de evadir conflictos, que es momento de enfrentar, pero no de enfrentar así nomás, sino es importante asesorarse de gente que sabe. Yo aquí les traigo a los mejores, así que ¿dónde podemos contactarte? ¿Dónde podemos buscarte? ¿En qué despacho? ¿En qué parte estás? ¿Y qué área podemos, bueno, en el despacho manejan todo tu claro. Manejamos todo el área de la Ciudad de México y el área metropolitana, sin ningún problema. Nuestro despacho está situado en Satélite, en Circuito Historiadores, número 2B, ahí lo tenemos en Naucalpan, pero de años manejamos la Ciudad de México. Entonces, si quieren acercarse, el teléfono es 5562-9458. Perfecto. Pues licenciado, muchísimas gracias por compartirnos. Cuando haya cosas nuevas en apoyo a hombres, mujeres, igualdad de género, todo lo que hablamos a toda nuestra comunidad gay también, con mucho gusto. Estaría increíble también como ver, informarnos sobre un poquito más de qué derechos tienen también, porque hablamos de derechos humanos, pero también esta parte legal, de qué forma me puedo defender ante el maltrato, ante el abuso, ante todo esto. Entonces, súper importante. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por compartir. Gracias. Chicos, próxima semana tendremos una buena cata de vino aquí en el estudio, de whisky, perdón, con José Luis Umaña aquí con nosotros, la historia del whisky. Qué interesante, ¿no? ¿Verdad? Hay que conocer muchísimo más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les mando un beso grandototote. Feliz cumpleaños, Cari. Te queremos. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Adiós, amigos de Facebook. Nos vemos la próxima semana. Besotes. Gracias, Cari. ¿Me regalas una foto con el licenciado? Sí. Déjame que quiten el teléfono. La pueden ver mis hijos en cómo. Ahorita está en vivo en mi muro. Ajá. Cari, ¿me regalas una foto de mi teléfono, please?